gracias por estar con nosotros una vez más. En el episodio de hoy queremos hablar sobre el tema hacer preguntas. Dice la Escritura en Deuteronomio 6, 20, 21, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Las familias sanas son familias que hacen buenas preguntas. Es importante para nosotros el ofrecer a nuestros jóvenes, sobre todo la confianza, para que ellos puedan preguntarnos a nosotros y recibir en el hogar la información correcta, para que ellos tengan la verdad de las cosas y no permitir que sea afuera el que esté educando a nuestros jóvenes, porque entonces vemos lo que sucede en nuestra sociedad. Nosotros todos somos testigos que eso no es correcto. Hay preguntas que nosotros a veces consideramos tontas, pero en verdad no hay preguntas tontas. Toda pregunta requiere una respuesta. Responder, además, requiere que la persona que responde tenga la disponibilidad de hacerlo, pero sobre todo, mucha paciencia. Las preguntas que se pueden realizar en el hogar tienen una secuencia. Número 1, son las preguntas hipotéticas. Estas son las preguntas que hacen los pequeños. Preguntas que no tienen profundidad, pero que son importantes para ellos y hay que atenderlas para crecer en cuanto a nuestra relación con ellos. Y son las preguntas, por ejemplo, que dicen lo siguiente. Si tú fueras un cuadro, ¿en qué lugar te gustaría ser colocado? O por ejemplo, también pueden preguntar, ¿te imaginas, papá, cómo se siente un volcán después de hacer erupción? Preguntas hipotéticas. Pero después avanzamos y hacemos preguntas para conocernos. Preguntas que hace una persona a la otra, en donde ya hay un intercambio de información. Pero es solamente una sola dirección. No buscas intercalar preguntas y respuestas, sino simplemente una pregunta para recibir la respuesta. Y son preguntas como la siguiente. Si tú fueras un experto músico, ¿qué instrumento te gustaría tocar? Y eso te ayuda a tener más información de la otra persona, pero después crecemos en nuestra relación con esta persona y podemos pasar al siguiente nivel. Y son las preguntas, que son preguntas para relacionarnos con otros. Preguntas en donde nosotros podemos intercambiar información. Y son preguntas como, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en el día? Preguntas en donde queremos más profundidad. Y finalmente llegamos a lo que el texto nos estaba enseñando. Preguntas en torno a la fe. Preguntas profundas que tienen que ver con la identidad de las personas, sobre todo de nuestros jóvenes. Preguntas, por ejemplo, que son, ¿qué significa, papá, la resurrección? ¿Qué significa la salvación? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Y para qué leer la Biblia? Preguntas profundas, preguntas importantes. Pero ¿cómo poder llegar nosotros a ese nivel de preguntas? Y si nosotros ignoramos los 3 primeros niveles, ¿cómo tú quieres hablar con tu hijo sobre la fe si no te importa cómo le fue en el día en su escuela? Eso es un error. Empieza en lo más básico y entonces podrás hablar con él de preguntas importantes. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones.